luego de esta chanza y esta risa bastante orgánica, vamos a escuchar al siempre elegante Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, amigo aquí en la mesa. Karina, Franci, país que nos escucha desde la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Parece que los partidos políticos, todos, sin excepción, no terminan de coger cabeza. Y digo esto porque proceso tras proceso llegan a los partidos políticos, a sus direcciones, una especie como de frustración con personas que elevan a unos niveles que no se corresponden con un trabajo político. Y luego, entonces, cuando ya las situaciones en esos partidos políticos no hay mieles, ¿verdad? No hay alegría. Entonces se buscan todo tipo de argumentos para dejar a esa organización. Eso tiene un mal de fondo. El mal de fondo fue que la política se volvió frívola. Aquella política académica, cultural, de compromiso, derivó en una política del espectáculo. Y por eso los partidos políticos y los líderes políticos muchas veces acuden a personas mediáticas que se hacen famosos a través de las redes sociales en desdén de verdaderos cuadros políticos que hacen trabajo de base, organizativo, que están en la zona trabajando, dándole al frente a los problemas cotidianos de sus comunidades. Entonces, de la noche a la mañana le dicen: este es el candidato que el partido quiere en la demarcación tal, porque esta persona es un influencer. Influencer. Pero yo no sé influencer de qué. Influencer en un medio de tanta ficción como que usted no lo puede tocar, porque eso es lo que son los influencers. Te hacen una vida a través de las redes sociales y cuando viene a ver, esa vida no se corresponde con su vida misma, sino que todo es un bulto. Porque nosotros vivimos en la sociedad del espectáculo. Y esa sociedad del espectáculo es vivir una vida totalmente diferente a la que se vive en la realidad. Entonces el político de base, del barrio, el que está día a día, el que está buscando la receta, el que busca la silla para el velorio, el que busca el café y la galletica, también el político que está metido en la escuela con la asociación de padres, que si el muchacho se separó de la escuela, que ahí va ese político comunitario y habla con los padres y lo incorpora a ese político. Las cúpulas políticas de estos partidos le da de lado y lo desprecia, porque muchas veces tienen los zapatos rotos, porque no huelen, no tienen buen perfume, entonces lo desprecian. Y esa persona tiene 30 años guayando la yuca en ese partido, y cuando llega a su partido a gobierno le dan un empleito de miseria, pero él lo hace por convicción, porque la gente que está en política, realmente si es político de raza, lo hace por convicción, lo hace porque le gusta servirle a la gente, porque le gusta el bienestar social, porque le gusta participar, le gusta organizar, porque aprenden esa parte organizativa desde las iglesias, de esas estructuras de base, de los sindicatos, de los frentes estudiantiles. Y en definitiva están en la política no buscando nada mercurial, sino servir, porque eso es una vocación. Eso es como ser cura, como ser maestro, como ser bombero, son vocaciones. Entonces muchas veces vemos que a personas que no han acumulado méritos, porque la política, al igual que otras áreas, es un área para acumular méritos. Porque, por ejemplo, yo recuerdo a comunicadores que hoy son comunicadores que están en las cúspides, vamos a decir, del área en la cual están, que yo los recuerdo en el año 1988 con un show, ellos hacían un show en una cama como relajando y haciendo chistes. Yo nunca pensé que uno de esos dos locos viejos que me hacían reír tanto hoy iba a ser una persona de tanta trascendencia. ¿Por qué? Porque van haciendo carrera. Y al cúmulo de un tiempo se convierten ya en toda una figura. Añadir, si es posible, Fausto, que incluso República Dominicana tiene diplomáticos
y diplomáticas que hacían ese tipo de show en la televisión, pero recordar que el fenómeno nada más no es de aquí, porque Ronald Reagan fue actor en los Estados Unidos y llegó a ser presidente de ese país. No estoy desdeñando la actividad, lo que pasa es que me llega a la cabeza cómo lo recuerdo, porque la cama era un relajo que había, pero yo me reía muchísimo. Lo que yo quiero decir, mi querido Juan, es que en este país la gente tiene que hacer carrera. El único lugar donde la fila se acorta es en la política. Lamentablemente, porque los políticos, fíjense una cosa, usted llega como político a un sitio, a una institución, y usted sabe quién es el primero que usted cancela, el político. Porque los políticos son malos con los políticos. Entonces, el político llega a un ministerio, en vez de reconocer ese político que es un espejo de él, del trabajo, del compromiso social, no, es el primero que se lleva. ¿Usted sabe quiénes son los últimos que se llevan? Y seguro se quedan ahí haciendo tiempo y duran 40 años en esas instituciones. Al oportunista. Llegó el ministro, dice, yo era del partido de ustedes, me le salvé a esta gente. Pero al político comprometido, a ese que debe de reconocerle, entonces, no, a ese se lo lleva en blanco. ¿Por qué? Porque el político persigue a los políticos. Y esa es... Le agrego un aporte a tu comentario, valedero, de que tú tienes tanta razón con eso que planteas. Yo he escuchado gente que sé que no estuvieron con el presidente Abinader y hoy dicen, tanto que yo me maté por ese partido para que el presidente Abinader fuera presidente. Porque son una manga de oportunistas. Entonces, ¿qué pasa? En vez de favorecer, pero tú no lo ves cuando cogen las cortes, las altas cortes, los mismos políticos salen a perseguir políticos. Y ese político, y ese estaba aquí, y ese de allí. ¿Por qué? Porque los políticos son así. Entonces, cuando llega el momento de escoger personas, entonces ellos comienzan, gente que está haciendo un espacio en otro medio, en otra actividad, y que tienen que seguir haciendo carrera para en algún momento convertirse en los referentes dentro de esa área. No, ellos de oportunistas, porque los políticos también se aprovechan de ese liderazgo, de esa influencia en ese medio. ¡Pran! Lo ponen ahí. Cuando la persona se le va, entonces comienzan a decir de todo esa persona. No, yo no voy a criticar nunca a nadie que le den una posición sin habérsela ganado, porque también tengo que decir que los políticos se aprovechan de ellos. Entonces, es una relación de dos vías. Ahora, a quienes yo voy a criticar es a los políticos, porque los políticos muchas veces desprecian a sus propios compañeros, desprecian ese trabajo, esa labor. Porque si un partido funciona en Cristo Rey o funciona en Capotillo, no es por un influencer que funciona. Porque cuando ese influencer viene a incorporarse a ese partido tiene 4 años con una vigencia ahí y usted no sabe cómo funciona. Porque esos dirigentes que están ahí se van a los velorios, llevan el café, llevan la galletica. Cuando muere la persona hay que buscarle el ataúd. Entonces cuando hay una persona enferma son ellos que van ahí al hospital, al Morgan, y llevan el hospital y lo sacan, etcétera. Hay una labor social. Pero ¿qué pasa? Que los políticos de la cúpula, por estar congraciándose con figuras, desprecian a esa gente. Entonces, no nos quejemos o no se quejen cuando a una persona se le otorga una posición y esa persona, cuando está en esa organización y ve que esa organización no tiene perspectiva de nada, porque en definitiva se va porque no le ven perspectiva. Si le vieran perspectiva, no comienzan a esgrimir unos discursos inverosímiles. No voy porque ya la ideología de ese partido, me voy porque no representa a los verdaderos intereses. Mentira, usted se va porque ese partido no les representa nada. Sea sincero, diga, me voy porque allí hay grasa, allí me va a ir mejor. Sea sincero, pero no hable mentira. Y los políticos aprendan de que tienen que forjar, tienen que darle los espacios a esa gente que día a día, mientras otros hacen dinero en sus actividades lícitas, esos políticos están ahí dedicando horas, días, semanas, para que esa organización que usted haya arriba en esa dirección política, ustedes representan, pero quien le mantiene ese partido son esos cuadros políticos que están en esa base, ahí abajo, los comités de base y las direcciones intermedias. Qué bueno, ojalá se le vayan todos a quienes ustedes le dieron posiciones sin habérsela ganado en el seno de la sociedad. Francis.